El tema de la charla de hoy que nos reúnen en la Fundación Cajasol, en la Sala Literaria Bécquer, es la Semana Santa romántica que nos gustaba a Bécquer. Entonces, en un primer lugar, vamos a intentar definir las características de esa Semana Santa romántica, ¿no? En primer lugar, vamos a ver los factores históricos que de alguna forma determinan esa Semana Santa, ¿no? Habría un primer factor importante, que son las actuaciones políticas que Olavide en el siglo XVIII hace con la idea de ordenar y organizar la Semana Santa. Se prohíben las cofradías de disciplinantes, se intenta ordenar el orden público y también se prohíben las procesiones nocturnas. Ese es uno de los factores que va a determinar después la Semana Santa romántica del XIX. El segundo factor, quizás más fundamental, va a ser la invasión napoleónica. La presencia de las tropas francesas en Sevilla va a conllevar la destrucción de gran parte y la pérdida de gran parte de los enseres de las cofradías sevillanas, que después en el XIX van a tener que reponer. Y no solamente las cofradías van a perder sus enseres, sino también van a perder muchas de las sedes canónicas de las que disponía, donde residían esas hermandades, muchas de ellas gremiales, que van a ir desapareciendo también en el paso del 18 al 19. El tercer aspecto, diríamos, negativo, que va a incidir fundamentalmente en las cofradías sevillanas hacia el siglo XIX, hacia la Sevilla romántica, va a ser la aparición, el derrocamiento de Isabel II y la aparición de la Primera República. Las actitudes laicistas de la Primera República también van a determinar y a modificar el estatus de las cofradías sevillanas. Entre los aspectos positivos, y especialmente positivos, está la presencia en Sevilla durante el siglo XIX de los duques de Montpensier. Los duques de Montpensier, que van a crear una pequeña corte en el Palacio de San Telmo, pues van a apoyar especialmente a las hermandades sevillanas, de muy diversas formas, ¿no? En primer lugar, los duques van a formar parte, van a hacerse hermanos y van a tener cargos efectivos y honorarios en determinadas hermandades sevillanas. El segundo aspecto que va a determinar la presencia de los duques en Sevilla va a ser que van a financiar especialmente algunas hermandades, como la Carretería o Montserrat, van a financiar la reposición de nuevos enseres, de tal forma que la ayuda económica del duque va a posibilitar que hermandades como la de Montserrat pues puedan renovar sus enseres, y los renuevan en ese momento con las características pues del arte romántico, ¿no? De hecho, se suele decir que la cofradía de Montserrat es un ejemplo claro de cofradía romántica. El tercer aspecto en el que van a incidir los duques de Montpensier es que, sobre todo, el duque tiene claro que la Semana Santa es un motor económico interesantísimo, que con la ayuda ahora mismo ya del ferrocarril y de los barcos que van de Cádiz a Sevilla puede favorecer que afluyan una enorme cantidad de visitantes a Sevilla con el objeto de ver la Semana Santa. Eso hace que, con la colaboración también del ayuntamiento, el duque propicie la aparición, la celebración de lo que se llamaría un Santo Entierro grande. Y eso va a permitir que distintas cofradías vuelvan a salir de nuevo, cofradías que habían dejado de salir. Y el último factor histórico que va de alguna forma a determinar la renovación y el nuevo auge de las cofradías sevillanas en el XIX va a ser que, en relación con ese apoyo económico y esa visión turística que tiene el duque de Montpensier, el ayuntamiento empieza a valorar y a actuar en ese sentido la posibilidad de financiar los desfiles procesionales, y de hecho en esa época aparecen las sillas, ¿no? Que permiten también recaudar dinero. Esos serían, diríamos, los factores históricos que de alguna forma determinan esa Sevilla, esa cofradía, esa Semana Santa romántica. El segundo aspecto que quizás debamos señalar es la vinculación de Bécquer, del itinerario vital de Bécquer, los lugares bequerianos en Sevilla, de qué forma están también vinculados a la Semana Santa sevillana. En primer lugar, claro, hay que tener en cuenta que el recinto urbano de Sevilla era mucho más pequeño y difícilmente alguien que viviera en Sevilla, en el centro de Sevilla, no tuviera vinculación con las distintas hermandades que residían
en la capital. Pero a pesar de eso vamos a destacar especialmente cómo algunos lugares bequerianos están muy vinculados también a las cofradías sevillanas. En primer lugar estaría el lugar de nacimiento. Bécquer nace en la calle Ancha, la actual Conde de Barajas, que está absolutamente próxima a la parroquia de San Lorenzo, donde en ese momento está la cofradía ya del Gran Poder residiendo. Ese sería el primer dato, el primer elemento bequeriano también vinculado con la Semana Santa. Después, posteriormente, la familia se muda a la calle Pascual de Gallango, que sigue siendo una calle en un entorno muy cofradiero. Cuando Bécquer pierde a sus padres, pues se va a vivir con su madrina, y la madrina vive en la Plaza del Duque, justamente al lado del convento de San Miguel, que en esos años es la sede de la Hermandad de San Lorenzo, de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. Y por último, en otra etapa posterior de su vida, Bécquer vive con su hermano Valeriano en la calle Mendoza y Río, que es una calle próxima al museo, a la plaza del museo y tal, y entonces sigue de alguna forma vinculado a esos elementos cofradieros. Después, hay que destacar quizás otros lugares también muy bequerianos, aunque no cofradieros, pero que de alguna forma también van a iluminar la visión que tiene Bécquer de la Semana Santa. Para Bécquer, por ejemplo, tiene una enorme importancia el Paseo de la Barqueta, que es el paseo donde él caminaba con sus amigos y tenía una relación con el río, y ese paseo en estos años precisamente de la Sevilla romántica se va a ver destruido por la aparición del ferrocarril, por las vías del ferrocarril Sevilla-Córdoba, que van a de alguna forma a destrozar ese paseo. El segundo elemento también que va a repercutir en esa imagen ideal que tiene Bécquer de Sevilla va a ser la construcción del puente de Isabel II, que va a provocar también la desaparición del puente de Barca. Y otro elemento también quizás muy significativo es que en esos años también de la Sevilla romántica se va a construir el nuevo cementerio de la ciudad, y ese cementerio precisamente va a tener un elemento, una presencia, una importancia narrativa fundamental en la leyenda de Bécquer, la venta de los gatos, porque de alguna forma el desarrollo último de ese episodio narrativo va a ser determinado por la aparición del cementerio. El último lugar bequeriano, que también está en un entorno cofradiero, va a ser el monasterio de Santa Inés, donde Bécquer imagina la leyenda de Maese Pérez el organista. ¿Cuál es la visión que tiene Bécquer? ¿Por qué decimos que la Semana Santa romántica es una Semana Santa que a Bécquer no le gustaba? El único documento, el único escrito donde Bécquer habla de la Semana Santa es curiosamente un artículo que Bécquer publica en el Museo Universal sobre la Semana Santa de Toledo. En esos años en que se publica el artículo, Bécquer está desterrado de la capital madrileña y está viviendo en Toledo. Y el periódico le encarga pues la típica crónica sobre la Semana Santa toledana. Y Bécquer de alguna forma aprovecha esa crónica sobre la Semana Santa toledana para transmitirnos también su visión de la Semana Santa de Sevilla. En el contexto de esa crónica, pues Toledo encarnaría los valores que Bécquer consideran fundamental, los valores tradicionales que Bécquer considera fundamental para la Semana Santa, para la celebración de la Pasión de Cristo, frente a la actitud, a la visión, al estado de la Semana Santa sevillana romántica que Bécquer considera representante de la modernidad malentendida. Voy a leer algunos de los fragmentos del artículo porque son muy significativos en ese sentido. Bécquer dice que si la Semana Santa de Toledo es una Semana Santa absolutamente tradicional y que de alguna forma ha sido capaz de conservar la tradición heredada, frente a eso la Semana Santa sevillana es todo lo contrario. Se ha dejado capturar por la modernidad y ha destruido esa tradición que recibió. Y dice Bécquer: sus célebres cofradías, más bien que la continuación de las tradiciones, son una restauración. Habiendo atravesado al par que los demás de España una época de decadencia, ha salido de ella merced no tanto al fervor religioso que les dio vida como al espíritu de especulación y vanidad que las mantiene en el grado de esplendor en que se hallan.
El otro aspecto que Bécquer enaltece en la Semana Santa toledana y critica en la Semana Santa sevillana es que los desfiles procesionales toledanos son desfiles serios, donde predomina el color negro, que es el color penitencial, donde los penitentes son solo adultos, donde hay un silencio y sobre todo también algo que es muy interesante para nuestros días, y es que la Semana Santa toledana es una Semana Santa íntima, digamos que casi solitaria. Frente a eso, la Semana Santa sevillana es todo lo contrario. Dice de ella Bécquer: desfilan los penitentes al compás de la música, aquellos miles de elegantes y perfumados penitentes de todos hábitos y colores, frente a la negrura penitencial de Toledo. Los penitentes van vestidos de colores blancos, negros, rojos, azules, repartiendo a los niños dulces de sus canastillas y arrastrando luengas colas de terciopelo y de seda. Cuando habla de los pasos sevillanos, también Bécquer vuelve otra vez a criticar esa modernidad malentendida, que él piensa desde su visión conservadora y tradicional que no está respondiendo al verdadero sentido de la transmisión del mensaje de la Pasión de Cristo. Y dice de los pasos sevillanos: las santas cubiertas de flores y de luces, las imágenes cargadas de oro y pedrería, los coros de ángeles engalanados de plumas, flecos y oropel. El último aspecto que Bécquer critica de la Semana Santa sevillana y alaba en la Semana Santa toledana es la típica presencia que existía en aquellos momentos del 19, de la presencia de cortejos militares que de alguna forma recordaban a los cortejos romanos, a los soldados romanos que habían participado en la pasión y crucifixión de Cristo. Frente a Toledo, donde Bécquer observa que los atuendos militares responden a una tradición que Bécquer llega a remontar hasta la Edad Media y que de alguna forma, por tanto, recogen el espíritu patrio militar, diríamos de la Reconquista también incluso. Frente a eso, el atuendo de las cohortes militares sevillanas, que curiosamente prácticamente describen el diseño que posteriormente va a ser Juan Manuel Rodríguez Ojeda para la Centuria Macarena, pues Bécquer lo describe de esta manera: las cohortes romanas con airones de papagayo, armaduras de hojalata y calzas de punto de color carne, como los saltimbanquis o los bailarines. Como resumen último de su visión de la Semana Santa de Sevilla, Bécquer afirma: todo, en fin, lo que en ella se agita y reluce y suena durante estos días clásicos, ofrece un conjunto en que se mezcla y confunde lo profano con lo religioso, de manera que tiene a intervalos el aspecto de una ceremonia grave o la vanidad de un espectáculo público con sus puntas y ribetes de bufonada. Esa es, por tanto, la visión de Bécquer de la Semana Santa, que como vemos es bastante crítica por la presencia de la música, por la presencia de la bulla, por el tipo de cortejo, por la falta de seriedad penitencial. La actitud de todos modos de Bécquer de cara a la visión de las costumbres populares sevillanas y nacionales no es una visión ya costumbrista arqueológica, sino que en Bécquer tiene un sentido más allá. ¿Qué es lo que está queriendo de alguna forma transmitir Bécquer? Bécquer, con las críticas a esa Semana Santa sevillana y otros artículos que tiene sobre los valores tradicionales, lo que está es posicionándose frente a la modernidad malentendida. Para Bécquer es un error que con la excusa de que el progreso es algo que va a superar todas las dificultades, pues las sociedades modernas lo que hagan es destruir su propia identidad. Bécquer piensa que un progreso malentendido lo que nos va a llevar es a una despersonalización, a una pérdida de identidad. Y de alguna forma esas novedades que se están introduciendo en la Semana Santa sevillana y en otros aspectos de la Sevilla, de las costumbres sevillanas y la destrucción de los espacios naturales de esa Sevilla coetánea a Bécquer, lo que de alguna forma están demostrando es que la sociedad no está siendo capaz de conservar sus valores, ese patrimonio inmaterial que existe en lo popular, en la religiosidad popular, no está siendo capaz de conservar esos valores y se está dejando llevar por un modernismo malentendido que lo único que va a llevar como consecuencia es a la destrucción de una identidad y a la despersonalización de una sociedad. Muchas gracias.